Cuando uno escucha el sonido grandioso de un órgano romántico de iglesia, parece difícil pensar que ese instrumento tuvo unos orígenes tan humildes, tan sencillos en sonido y en forma. ¿Cuál es la primera referencia iconográfica que hay en España de un órgano de ese tipo medieval, pequeño? Sí. Difícil fijar cuál pudo ser la primera. Hay distintas representaciones sobre piedra. Hay una, pues que una podría ser un capitel en la catedral de Jaca. Sin duda la más importante de todas, también la más interesante, entre las más interesantes que puedan encontrarse en el mundo, serían para mí las de la Catedral de León. Los dos pórticos de la Catedral de León, donde además se reproducen ya un instrumento bastante desarrollado, más elaborado que la mayoría de los que se encuentran generalmente en manos de personajes, de ángeles, etcétera, auténticos positivos, pero con una cosa muy especial, y es que uno de ellos representa un órgano con tirantes, es decir, donde las notas se hacen tirando de unas laminillas que luego hay que volver a introducir, por lo tanto de una gran dificultad, y en un pórtico lateral tenemos ya un órgano con teclas de pulsación vertical, de un gran detalle, con fuelles, ya digo, de un cierto tamaño, y por lo tanto de un interés musicológico que nos da a conocer también cuándo se produjo ese tránsito. Todos son aproximadamente del siglo XIII. Representaciones sobre papel, bueno, pues habría que mencionar sin duda la de las cantigas de Alfonso Solsay, especialmente la del Códice Rico del monasterio del Escorial, donde hay una preciosa ilustración de un órgano de mano. Sí. Esos órganos son, por lo que he escuchado, positivos o portativos, es decir, sí, positivos los que se depositaban o se colocaban. Del verbo latino ponere, exactamente, que se podían depositar. Y portativos o portátiles, por decirlo así, los que se podían llevar para procesiones, sí, etcétera. Tenían las mismas piezas. No, distinto tamaño. El órgano, el más pequeño, se conocía como órgano de mano, en catalán de coll, no porque estuviera colgando del cuello, sino la expresión catalana de portar a coll es llevar en las manos, ¿no? Llevar en las manos. Entonces, ese es el más pequeño. El positivo es, lógicamente, un instrumento ya con un mayor tamaño, con un mayor número de teclas, y contrariamente al otro, cuyo viento es dado por el mismo intérprete, tiene ya un ayudante con unos fuelles que produce al aire. Usted descubre o estudia y después publica el resultado de sus estudios en un libro que versa sobre un manuscrito de Leonardo da Vinci que estaba en la Biblioteca Nacional. ¿Qué es lo que encuentra en ese manuscrito de Leonardo da Vinci? Sí. Ese instrumento, que fue utilizado especialmente por los trovadores, ministriles, etcétera, tenía pues grandes ventajas y también algunos inconvenientes. Cuando hablo de las ventajas, recuerdo siempre un verso de Guillaume de Machaut en Le Roman de la Rose, donde él mismo se maravilla de cómo un mismo intérprete puede tocar el instrumento, en este caso un instrumento parecido a lo que sería una flauta, dar aire y cantar a la vez. Maravilloso, ¿no? Inconvenientes, pues el peso del instrumento, la postura muy poco ergonómica, en el que antes mencioné de las cantigas
está completamente vuelto del revés, es decir, que se apoya sobre el pecho y la mano tiene que pasar delante, razón por la cual los tubos están invertidos, la situación de los tubos, los graves en los agudos y viceversa, para que la parte de los tubos más pequeños permita el paso del brazo. Difícil interpretación, muy difícil interpretación. Y luego la necesidad de, normalmente tenían un solo fuelle, de frecuentes respiraciones, poder tomar aire para poder tocar. Alguien dijo, algún investigador, que no servían para nada, que eran meramente testimoniales. Bueno, yo he reconstruido varios de estos instrumentos y dan mucho de sí, lo cual no quita que hacía falta pues un entrenamiento, una preparación y, por supuesto, estar muy atento a esas respiraciones. Entonces, lo que hace Leonardo en ese manuscrito es solventar prácticamente todos estos inconvenientes mediante una nueva síntesis revolucionaria del instrumento, donde todo cambia de forma, todo se complementa y todos los problemas quedan resueltos. Lo primero que hace es hacer el teclado vertical, como podía ser el teclado del acordeón. La posición de la mano se convierte en cómoda. Bien, es cierto que falta la visión de las teclas, pero en fin, eso con un poquito de entrenamiento se soluciona. Hace un fuelle que él llama de viento continuo, casi lo es, no lo es totalmente, es un método de ida y vuelta y necesita un tiempo mínimo de respiración, pero no más allá del que necesita el arco del violín para la ida y la vuelta, es decir, prácticamente inexistente. El peso pues lo reduce simplemente haciendo que los tubos se hagan de una materia tan liviana como es el papel. Un papel que suena cuando se sabe el tratamiento que hay que darle. Y hace una nueva disposición en la que todo está perfectamente dispuesto, los tubos los pone inclinados para que no molesten a la cara del intérprete, y queda en el centro del instrumento un triángulo. Un triángulo, uno se pregunta pues, si es realmente lo que le sobra o para qué sirve eso, o es simplemente el producto de un plan no totalmente elaborado. No, es exactamente, milimétricamente, el espacio que necesita el instrumento para, siguiendo los métodos que utilizaban en la época, poder conducir el aire desde el teclado a cada uno de los tubos. Es perfecto. Es decir, que parece que Leonardo incluso podía haber construido ese instrumento, porque él lo dibuja y lo estudia, incluso, vamos a decirlo porque mucha gente lo sabrá, pero lo hace con una escritura especular, es decir, de derecha a izquierda, ¿no? Toda la descripción está hecha con ese tipo de escritura, que se lee en un espejo, ¿no? Sí. Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos hoy en día es que los tubos de papel no fueron de su invención, sino que ya se utilizaban. Existe un testimonio en la corte de Milán de un constructor de órganos llamado Giovanni da Gaeta, que se ofrece al duque de Milán diciendo que viene de la corte del rey Ferdinando, no puede ser otro que el católico, ¿no? Y que sabe hacer organi di carta. Eso ocurre 7 años antes de la llegada de Leonardo a la corte de Milán. Bueno, esto primero está hablando de un tipo de órgano de carta que ya existía y de un material utilizado para la construcción de los tubos, ¿no? Entonces lo que él hace es la nueva síntesis del instrumento. Pero entonces descubrimos, aparte de un Leonardo arquitecto, un Leonardo pintor, un Leonardo músico, ¿no? Totalmente. Es realmente impresionante hasta qué punto la música forma parte de la vida de Leonardo, impregna su vida y produce una ósmosis muy activa con todas sus actividades y con todos sus conocimientos. Normalmente hablamos
Leonardo, pintor, arquitecto, músico, por supuesto. Se pueden computar hasta 40 o 50 actividades muy importantes, la de astrónomo, por ejemplo, la de cocinero, la de matemático, la de geómetra, y todo eso está realmente imbuido, penetrado por sus conocimientos musicales, ¿no? Hay muchas anécdotas a este respecto. Por ejemplo, cómo construye pues, una iglesia cuyo centro neurálgico pues es el coro. Y todo está hecho para que las voces del coro se oigan a lo largo de la iglesia. Cómo realiza cálculos de resistencias de materiales arquitectónicos partiendo de las proporciones musicales de Pitágoras. Cómo mide la velocidad del agua de un río poniendo en práctica la capacidad de medición del tiempo por parte de los músicos. Claro, él no existía en aquel momento la posibilidad de poder medir tiempos muy cortos. Él era también un gran relojero. Yo he podido detectar no menos de una veintena de clepsidras, de relojes de agua, de relojes con música, etcétera, pero ninguno de ellos era capaz de medir tiempos cortos. Medían horas, días, meses, incluso quizás hasta años. Entonces, él se pregunta, a ver, ¿quién entonces es capaz de medir el tiempo? Pues solamente hay una persona, es el músico. El músico. Y además el músico tiene la virtud de poder medir distintos tiempos, pero un tiempo base, un tiempo homogéneo base que es común a todos y que los antiguos identificaban de algún modo con el pulso, con eso, un ritmo. Bien, pues ponía una señal en un río, un objeto flotante, una distancia, y él mismo, que era músico, medía los compases y decía, esta es la distancia comparada con otra medida de la misma forma. Y todas esas anotaciones las hacía, me contaba usted antes, en libretas pequeñas, incluso sí, algunas, sí, aunque sí, hoy día se denominen como códices, sí. Pero realmente eran anotaciones... Un parangón muy bonito dentro de este orden es el que realiza en los códices de anatomía, en los libros de anatomía, un parangón que establece entre la tráquea, la forma de producir la voz humana, y el tubo de un órgano, analizando todos los elementos del tubo de órgano, los cambios de timbre, los cambios de intensidad, los cambios de agudeza o de gravedad, comparándolos con los movimientos que realiza la tráquea. Perdón. No, que decía que eso, que todo eso lo hace en pequeños cuadernos, sí, que va anotando, sí, y que hoy día se encuentran a veces con dificultad. Es decir, todas estas ideas que anota Leonardo, sí. Hay que ir a buscarlas a lugares recónditos incluso. Exacto, sí. Todo lo que sabemos de Leonardo y que nos da una idea de lo mucho más que pudo hacer, se haya comprendido en lo que hoy, de una forma ampulosa, llamamos códices, y que no son más que unas pequeñas libretas, algunas de tamaño ínfimo. El códice del Instituto de Francia pues es del tamaño de un paquete de ducados, ¿no? Pues ahí, en una de esas páginas del paquete de ducados, hay un diseño íntegro de uno de sus proyectos de viola organista, ¿no? Él utilizaba esos cuadernos como memoria. Memoria de cosas que él había reflexionado, y memoria también en varias ocasiones de cosas que él se proponía tratar, y para no olvidarlo las anotaba también. Él recomendaba mucho a sus discípulos que utilizaran esas libretas, discípulos de pintura y de escultura, para registrar, recordar actitudes, gestos, muecas, etc., ¿no? Bueno, pues él hacía lo mismo. Entonces, claro, decir que ese instrumento lo construyó o no lo construyó, pudo haberlo construido. Lo importante es que, como decía antes, es lo suficientemente técnico y coherente como para que eso lo he hecho yo como no pudo haberlo hecho él. Exacto. O sea que usted lo construye y suena. Después de todo, es decir, y realmente responde a un diseño perfecto. Es expresivo, tiene un carácter. ¿Y qué han dicho en Italia de del descubrimiento de ese instrumento que suena? Sí.
pues curiosamente ha tenido una gran trascendencia, también en España. El éxito lo tuvo aquí en primer lugar, pero hay dos hitos. Uno fue el año pasado, un concierto que se dio acompañado por el conjunto de música antigua dirigido por Eduardo Paniagua, en un teatro de Milán, Teatro de Alberme, que está además junto al Castello Sforzesco, a 50 metros del Castello Sforzesco, donde vivió y trabajó Leonardo, ante 1.500 personas. Hubo críticas maravillosas, pero además de periodistas muy especializados que incluso, respecto de los órganos de carta, luego me aportaron algún dato que me ha permitido a mí pues consolidar los conocimientos que tenía sobre esto. Puedo decirte que 6 meses después del concierto aparecieron todavía 2 artículos en la prensa italiana hablando de ese concierto. La segunda ha sido este año, en el mes de abril. Este año es un cincuentenario del nacimiento de Leonardo da Vinci, que nació en el 52, y hemos tenido el gran honor de ser invitados por el gobierno italiano a tocar en el pueblecito de Vinci, en la iglesia, junto a la pila bautismal de Leonardo, un concierto la noche del centenario del nacimiento de Leonardo. Usted es autor de un libro muy interesante desde mi punto de vista, que se titula Diccionario Técnico Histórico del órgano en España. Es un libro que demuestra, aparte del inmenso vocabulario que suscita el órgano como instrumento, revela también que hay muchos elementos populares que o bien toma el vocabulario del órgano, o bien el órgano como instrumento transmite a un vocabulario popular. Yo tenía aquí algunos anotados que dos personas tienen un registro distinto, o una tiene mucho fuelle. La lista es interminable. Es interminable, ¿no? En primer lugar, en términos aislados, luego también en locuciones. Hablando de términos, hay que pensar que las primeras descripciones que tenemos de un órgano, que son las en el siglo I de Jesucristo, las de Herón de Alejandría, la segunda, la de Vitruvio, se despachan con 5 o 6 términos que son normalmente de carácter técnico. El inventor del órgano Ctesibio era un ingeniero. Lo mismo ocurre con descripciones del siglo XI que tenemos, el conocido monje Teófilo, el anónimo de Berna y tal. En vez de 5 pues son 8 términos. Bueno, con ese pequeño bagaje, la primera descripción escrita de un órgano en España, de 1345, Martín Ferrandiz, en la Catedral de Barcelona, pues estamos en lo mismo, en 6 términos, 6 palabras con los cuales se escribe. Bueno, con ese corto bagaje, el órgano afronta todo un devenir y un desarrollo histórico, secular, un crecimiento técnico, musical impresionante que hay que rellenar con un vocabulario por hacer. Parte de los términos surgen de la teoría modal, son importantes, de la propia organología instrumental, la gran mayoría del lenguaje popular. Diría que el 80% son palabras que los organeros, que no son generalmente gente culta desde el punto de vista musical, sino son artesanos. Bermudo dice en el prólogo de su libro cómo muchos le miraban mal porque había enseñado a un carpintero a hacer órganos. Entonces bastaba con ser carpintero y tener una serie de conocimientos, respetar unas medidas para hacer órganos, ¿no? Sí. Incluso hay términos como, que acabo de leer en el diccionario, artillería, que demuestran, la artillería parece ser que era la trompetería horizontal, ¿no? Sí. Y parece que demuestra como una especie de afán bélico. Sí. Hay muchos términos guerreros, la época también era propicia para ello, que se vuelcan en la terminología popular o el vocabulario. Entonces, aparte de la terminología modal, etcétera, pues ¿dónde está el gran venero de términos extraídos del lenguaje popular? Bueno, pues
los utensilios, los muebles, la naturaleza, el mundo animal, el mundo vegetal, los aperos agrícolas, el cuerpo humano. El cuerpo humano, pues digamos que todo lo visible del cuerpo humano está en el órgano. Los ojos, la boca, los tubos, digo, las orejas, la barba, la frente, la rodilla, todo, absolutamente todo. Es decir, que sí, efectivamente, el 80% nace del saber popular. Sí. Incluso los propios organeros a lo mejor van incorporando con ese lenguaje popular que usted dice a esta... Luego vienen pues las locuciones, expresiones, etcétera, que sí. No, hay una lista interminable y bellísima es en relación con el fuelle. El fuelle es un elemento aparte, hay que decir que compartido con la ancestral industria de la fragua, pero que es el elemento que está más en contacto con el pueblo, porque al final, una vez construido el órgano y colocado en su sitio, el que toca es un músico que sabe, etcétera, pero el que le da aire, vida, es la gente del pueblo, ¿no? Que están en una habitación aparte, y ahí es donde la cantidad de términos, de expresiones, etcétera, es absolutamente interminable. Una muy bonita, por ejemplo, es la de alzafuelles. Alzafuelles, que el diccionario de la Academia, pues habría que decir que alzafuelles es equivalente a adulador. Un adulador. Uno imagina la imagen del organista, sobre todo un positivo tocando de tal, y el otro frente al instrumento, pues levantándole los fuelles. Inclinándose. Un inventor no está nunca quieto, y usted, en cierto modo, pues sigue los pasos de Leonardo da Vinci. ¿Qué está preparando ahora? ¿Cuál es su próximo proyecto en este sentido? Pues ayer, cuando hablamos por teléfono, estaba yo en el taller con un instrumento en manos, sí, un nuevo instrumento en mis manos. Es un claviórgano. ¿Qué es el claviórgano? Como su nombre indica, pues una mezcla de clave y de órgano. Un instrumento del que hay constancia en España desde en torno a 1500, una familia de moros llamados Moferriz, que los construían en Zaragoza, que tuvieron, construyeron para distintos puntos de la península. El cardenal Tavera tuvo uno de ellos, de los moros Moferriz. Pero no se conserva ninguno. No se conserva ninguno. Hay una descripción muy exacta de uno de estos instrumentos hecha por Nasarre en la Escuela de Música, y acabaron desapareciendo. El propio Nasarre dice que era uno de los instrumentos más deleitosos y con más bellos sonidos que él había visto jamás, ¿no? Y posiblemente desaparecieron por dos razones. Primero, por la dificultad en conciliar los dos sonidos, sobre todo la afinación, la permanencia de la afinación, pues que he sabido que cuando la cuerda se va por un lado, el tubo se va por otro, y también por la falta de especialistas, ¿no? Había que aunar conocimientos de un constructor de órganos con construcción de claves, y acabaron desapareciendo pues a finales del 18. Y entonces el proceso de construcción de ese instrumento está en marcha para muy pronto ya, sí, para muy pronto, y tiene muy buen aspecto. Sí. Bien, pues muchísimas gracias.